Dios los bendiga a todos esta noche. Quiere ponerse de pie y podemos orarle al Señor y decirle: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos que tú hagas cosas nuevas con cada uno de nosotros, Señor. Mira aquellos que hoy no están, Señor, que están por enfermedad, Señor. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo, que tú envíes una palabra de sanidad hasta donde están cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos y te pedimos que la palabra de esta noche tú nos hables y podamos ser guiados por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero abrir, así como está de pie en su Biblia, en Mateo 13:52. Mateo 13:52, nueva traducción viviente, dice: entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Amén. Tome su lugar esta noche y solo quiero recordarles, ya estamos por iniciar las fechas de matrimonio, el 21 de febrero. El martes 24 de febrero también tenemos reunión de mujeres y este domingo tenemos ayuno congregacional. Amén. Entonces vuelvo a leer el verso, Mateo 13:52. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo, todo escriba, dicen otras versiones, todo escriba que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Amén. Pues la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es como el padre de familia, el propietario de una casa que tiene la función de un escriba, de un maestro. Tiene la función de ejercer bien su labor para educar, para enseñar a su familia en diferentes tareas, pero también en lo espiritual. Y entonces dice la palabra: todo escriba de la ley religiosa que se convierte en un discípulo. Algo que un padre de familia tiene que hacer es convertirse realmente al Señor y convertirse en un discípulo. Gracias, mi hermana. Y convertirse en un discípulo. Amén. Y convertir a los de su casa en un discípulo. Porque si tú y yo, como padres de familia, no velamos por la seguridad espiritual de nuestros hijos, Satanás está listo para educarlos él. Satanás está listo para meter su mano. Satanás está listo para hacer lo que él quiera con una familia. Amén. Pero ¿quiénes eran los escribas? Porque mi deseo en esta noche es que tú aprendas también qué era un escriba, porque Jesús hace algo. Le reclamaba mucho a los escribas y a los fariseos. Y les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Y les decía: ustedes enseñan, pero no viven lo que enseñan. Y Jesús les decía muchas cosas. Y eso dice aquí este verso que acabamos de leer. Eso tiene que ver con un padre de familia. Que un padre de familia tiene que ser el escriba de su casa. El padre de familia tiene que ser el maestro. ¿Quién era un escriba? Pues los escribas se hallaban entre los sacerdotes y los levitas. Pues algo que tenemos tú y yo es que somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces los escribas estaban entre los sacerdotes y los levitas. Llegaron a ser líderes del pueblo. Pues tú eres líder en tu casa. Amén. Tú eres líder de tu familia. Pero algo que demanda el Señor es que seas un buen escriba, que seas un buen líder. Sus funciones con respecto a la ley era enseñarla. Un escriba enseñaba la ley de Dios. Y algo que un padre de familia debe de hacer es enseñar la ley de Dios. Amén. También se dedicaban a los escritos sagrados. Eso hacía un escriba. Se dedicaba a los escritos sagrados. No andaba viendo a ver qué le iba a inventar o qué le iba a enseñar al pueblo que le tocaba liderar o a su familia. No, venía y buscaba de la palabra del Señor cómo enseñar. Entonces también tenía algo muy para bien o para mal, pero tenía un formalismo extremo.
como mucha gente usted podrá ver en diferentes iglesias, son muy formales, extremadamente, pero a la hora de pecar se le olvidó el formalismo. Amén. Eso va desde un apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, hasta la oveja más nueva en una iglesia. Muchos solo son formalismo y esa es la cara que enseñan que son grandes consagrados y al contrario son grandes pecadores, porque eso es algo que también le reclaman a un escriba. Amén. Pero sigamos. Entonces también algo que tiene un escriba es que en el lugar de, en vez de ser ayuda en la vida moral y espiritual, muchos escribas son estorbos para sus familias. Ahorita dejémoslo en familia, amén, porque hoy es viernes de familia y el tema de hoy, ya no les di el tema de hoy, familias convertidas, porque algo que Jesús está diciendo aquí, yo quiero escribas, pero quiero escribas, líderes de familia, convertidos los quiero, dice Dios. Si no, ¿para qué los tengo en mi reino? Y lo más triste es que a muchos los van a sacar del reino de los cielos, porque nunca se quisieron convertir como la Biblia enseña, porque muchos se convierten a la manera de ellos. Y eso sí está muy triste, porque Dios no quiere que tú y yo nos convirtamos a la manera que nosotros pensamos que es el evangelio. Convertirnos a la manera que la palabra de Dios nos enseña. Ay, pastor, pero es que eso es muy duro. Es que eso es imposible. La Biblia enseña claramente que no hay nada imposible para Dios. Amén. Si tú y yo le pedimos riquezas, si tú y yo le pedimos que nos sane Dios de una enfermedad, ¿y cuántos testimonios podríamos pasar hoy aquí? Solo con los que estamos hoy aquí. Dios me sanó de esto, Dios me dio riqueza en esto, Dios hizo un milagro en mi familia, estábamos pasando esto. Si Dios hace esas cosas, ¿cómo no nos podrá dar lo demás, que es muy necesario, que es lo espiritual? Amén. Sobre todo, agradar a Dios. ¿Cómo Dios no nos va a dar eso? Si nos da las cosas de esta tierra, ¿cómo no nos va a dar también el agradarle a Dios? Pastor, pero y eso nunca lo había escuchado. Pues la Biblia dice que le pidamos a Dios y Él concederá las peticiones ¿de qué? De nuestros corazones. Amén. Pero no le pidamos solo la riqueza material, no le pidamos solo cuando estamos enfermos, pidámosle las cosas espirituales que de verdad, hermano, nadie puede vencer si Dios no nos ayuda. Nadie puede doblegar si Dios no nos ayuda. Nadie puede entregar una área de pecado si Dios no nos ayuda. Amén. Porque de Él viene todo y de Él proviene todo. Pero ¿qué es lo que Dios necesita? Un corazón dispuesto. Un alma dispuesta a cambiar, dispuesta a entregar un área. Y eso es lo único que Dios nos pide. Amén. Pero también un escriba viene a ser un instrumento para impedir el verdadero acceso a Dios, porque esos eran los escribas que había en el tiempo de Jesús. Impedían el acceso de su familia a buscar a Dios, impedían el acceso del pueblo a buscar a Dios. Y esos escribas, Dios los aborrece. Amén. Dios no quiere esos escribas. Dios aborrece ese tipo de iglesia. Y pues algo que tú y yo debemos de hacer es ponerle atención a Dios. ¿Cuál es el modelo que Dios quiere? Así como a Moisés cuando le dijo, haz el tabernáculo. Y lo hace de esta manera. Y hazlo conforme al modelo. Así como lo ves aquí en el cielo, le dijo Dios. Igual me vas a hacer uno en la tierra. Cuando hicieron el templo, lo mismo. Salomón le dan los planos del templo. Pero Dios se los dio a David. A David le dio los planos del templo, cómo lo iba a hacer, y le dijo a Salomón, hazlo como yo le enseñé a tu padre David. Hazlo conforme al modelo. Amén. Pues hay un modelo de escriba, que ese sí le gusta a Dios. Hay un modelo de un padre de familia, escriba, que ese es el que le agrada a Dios. Y es el que pone orden. Es el que vive en orden, es el que agrada a Dios en diferentes cosas que Dios le pide. Dice Mateo 23:1 en la Biblia de las Américas. Entonces Jesús está hablando aquí, Mateo 23:1, Biblia de las Américas. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Jesús siempre le va a hablar a la muchedumbre que llega a una iglesia.
pero también le va a hablar a los discípulos. Amén. Y ahí es donde tú y yo debemos de decir, amén, yo soy un discípulo. Pero no solo de apodo, porque hay personas que de apodo tienen el nombre de discípulo, pero no es lo que realmente ellos son. Pero Dios quiere que tú y yo seamos discípulos. Amén. Y dice el verso 2, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. El verso 3, de modo que observan todo lo que os digan, pero no hagáis. De modo que hagan, perdón porque está mal escrita esta versión, de modo que hagan y observen todo lo que ellos digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esos son escribas. Jesús le está enseñando a los discípulos y al pueblo, esos escribas, a esos no les hagan caso. Hagan como ellos dicen, está bien, pero no vivan como ellos viven. No hagan las cosas que ellos hacen. ¿Cuánto padre de familia necesita volver a Dios? Volvámonos tú y yo a Dios. Porque cuánto necesitamos realmente entender que a nosotros nos tocó vivir el final de la iglesia y que nuestro amado Jesús está por venir. ¿Cuántos años llevamos escuchando esas prédicas en este planeta y todavía las seguimos predicando? Pero el día que menos espera la iglesia de Cristo, Jesús vendrá. Y vendrá y se llevará a escribas que sí hicieron las cosas bien, a padres de familia que sí hicieron las cosas bien, y se llevarán familias que sí hicieron las cosas bien. Como en el tiempo de Noé, dice la palabra de Dios, familias enteras saliendo. ¿Cuál familia entera dirá usted si solo a Noé y su casa y su familia salió? Exactamente, Noé y los de su casa son los que salieron. Los demás se quedaron en el tiempo del diluvio. Pero eso es lo que Dios quiere, que tú y tu casa salgan en bendición, salgan a una etapa nueva, que es el arrebatamiento. Pero volvamos aquí. Y el verso 4, y atan cargas, ponen lazos, atan cargas y difíciles de llevar, y ponen cargas difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice que eso hacían esos escribas. Ellos ponían reglas, cargas al pueblo que no podían llevar, que ni ellos mismos las podían llevar. Pero como el formalismo, ¿verdad? Por eso hablábamos del formalismo al principio. ¿De qué era? ¿Cuáles son las cualidades de un escriba? El formalismo. Es que así se debe llevar la casa de Dios, pero ni ellos viven así delante de Dios. Y dice aquí, estos escribas atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El verso 6, aman el lugar de honor en los banquetes, les encanta que les aplaudan, les encanta que los vean. Y los primeros asientos en las sinagogas, eso es lo que ellos aman. Esos son cristianos que se sientan hasta el frente, perdón los que hoy están hasta el frente, sí, no es con usted. Pero ellos buscan una posición delante de todo el pueblo para que les aplaudan. Eso hace un escriba de este tiempo. Jesús está hablando de los escribas de ese tiempo. Dios sí quiere que nosotros hagamos para el reino de los cielos. Dios sí quiere que hagamos las cosas bien, pero que no sea para que nos aplaudan. Que no sean para que digan, ay, ¿cómo hace el hermano las cosas? No, esas cosas no le interesan a Dios. A Dios le interesa con qué corazón tú y yo venimos a la casa de Dios. Amén. Eso es lo que a Dios le interesa. El verso 13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos. Jesús le está hablando a los escribas de ese tiempo. Es Jesús el que está hablando aquí. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, porque cierran el reino de los cielos, dice, delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están adentro, a los que están entrando. Ni ellos entran, ni dejan entrar a los nuevos que vienen
que entren al reino de los cielos. Y Jesús está muy molesto. Le está diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque el fariseísmo está metido en la iglesia de hoy en día. Pero también los escribas están metidos en la iglesia de hoy en día. Yo te digo, tú y yo seamos escribas de la verdad de Cristo. Tú y yo seamos escribas buenos de nuestras familias, que edificamos nuestras casas, que estamos pendientes de que nuestros hijos, así como estamos pendientes en las cosas seculares, diarias, de sus estudios, en esto y en lo otro, también estemos pendientes que ellos están recibiendo la doctrina, la correcta, no la incorrecta. Amén. Porque muchos escribas enseñan la doctrina incorrecta. Dice, delante de los hombres, pues ni vosotros ni ellos entran al reino de los cielos, ni ellos quieren entrar a agradar a Dios, ni deja que otros entren. ¿Cuánto padre de familia lleva ese problema? Dejémoslo a nivel mundial, ¿sí? Los hijos están pidiendo ir a la iglesia. El hijo o la hija quiere ser parte de un privilegio. El hijo y la hija quiere ir a un culto en la iglesia. Y el papá le dice, hoy no vamos a ir a la iglesia. Hoy tú y yo no vamos a ir a la iglesia. Pero ¿y por qué, papá? Porque estoy cansado y usted se calla. Y ese es el problema de mucho hijo y mucha hija en esta tierra. Que se encuentran con padres escribas que no quieren que su familia entre al reino de los cielos. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Jesús lo está diciendo. Son modelos de familia. Porque nosotros le podemos sacar muchas cosas, lo podemos llevar a los líderes escribas. Podemos llevarlo a los pastores escribas. Pero también los podemos llevar a los líderes de casa, que es un padre de familia. Como está diciendo Jesús al principio, un padre de familia es igual a un escriba. Amén. Y hay padres de familia que están interesados en muchas cosas, pero lo menos que no tienen ellos el interés es en el crecimiento de sus hijos, que entren al reino de los cielos y ni ellos quieren entrar. ¿Conmigo habla, pastor? No, yo hablo con usted y con todos los que están viéndonos del otro lado de la televisión, amén, en Facebook y al rato en YouTube. Con todo aquel que escuche este mensaje, con él estoy hablando yo. Amén. Pastor, pero yo no hago eso. Qué bueno, qué alegre. El día de mañana que tú te encuentres a alguien con un problema de esto, el pastor de eso estuvo predicando. Vení, te voy a adoctrinar. Vení, yo voy a ser tu escriba ahorita y te voy a enseñar la palabra del Señor. Eso que vos estás haciendo, eso no es así. Eso que a vos no te dan ganas de ir a la iglesia, eso no es así, eso no viene de Dios. Entonces usted ahí, esta prédica, usted se la lleva a otros. Amén. Tal vez el problema no es con usted, tal vez usted no es de esos, pero usted se la puede transmitir a otros. Amén. Pero Jesús regañaba mucho a los escribas y a los fariseos. Les daba duro, hermano. Ustedes son hipócritas. Ustedes dicen que son hijos míos y ustedes son hijos de Satanás, les decía él. Porque eso es lo que son, le decía. Vienen a mi casa. Estoy hablando de Jesús. Jesús está enseñando a los escribas de ese día, de ese tiempo. Ustedes vienen a mi casa, pero ustedes son más hijos de Satanás que a saber quién. Y entonces sigamos porque aquí se va poniendo interesante toda la función de un escriba. Por eso, hermano, tú no vienes a la iglesia a ver qué va a pasar hoy, ¿sí? Tú no vienes a la iglesia porque hay que venir hoy. Tú vienes a la iglesia a aprender cómo formar mejor tu familia, cómo darle un mejor mañana a tu familia, cómo hacer que la vida espiritual de ellos esté bien. Yo no creo que tú estés alegre con que ellos repitan la misma historia que tú y yo repetimos cuando no agradábamos a Dios. Yo no creo que tú estés alegre con eso. Yo no creo que tú estés alegre, por ejemplo, que tú te sepas el día de mañana que tu hijo, que tu hija tiene el mismo problema de un abuelo, de una abuela. Y tanto que se enseña en las iglesias a romper la atadura generacional. Yo no creo que tú estés el día de mañana alegre cuando mires, ve el mismo problema de la bisabuela, por ejemplo, o el bisabuelo.
porque algunos tuvimos la oportunidad de conocer bisabuelos. Amén. Pero yo no creo que tú estés alegre. Tiene problemas en el corazón como la abuela. Tiene problemas en el corazón como el abuelo. Tiene problemas en esto. Tiene esta enfermedad. Rebelde como el abuelo. Ojalá y no digas rebelde como yo. Como padre de familia. Pero todas esas cosas las aprendemos en la casa del Señor. Todas esas cosas las aprendemos en la Biblia. Amén. El manual está abierto para todo aquel que lo quiera leer. El manual de la Biblia. La cosa es quién lo quiere poner en práctica. Y ahí es donde cambia mucho la situación para mucho pueblo de Dios a nivel mundial. Porque la Biblia es para todo aquel que la quiera leer. Pero también es para todo aquel que la quiera practicar. Amén. Y Dios quiere escribas que practiquen la verdad de Dios. Eso quiere Dios. Amén. Pero ellos eran los llamados para enseñar la doctrina. Tú, padre de familia, eres el llamado a enseñar la doctrina en tu casa. Eres el llamado a enseñar la palabra del Señor en tu casa. Pastor, para eso lo traigo a la iglesia. Sí, aquí también se le enseña. Aquí también hay clases para los niños. Sí, pero aquí solo pasan 2 horas, 4 horas a la semana, 16 horas al mes. Y las demás horas eres tú el dueño de ellos. Amén. Entonces, no puedes echarle la culpa a una iglesia, es que la iglesia no me lo adoctrina bien. No, porque aquí se da la instrucción para que tú lo vayas a practicar a tu casa. Amén. Sigamos, Mateo 23:15. Dice Mateo 23:15, nueva traducción viviente. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Aquí está diciendo escribas y fariseos. ¿Qué aflicción les espera? Pero un momento antes de seguir leyendo. Pero ¿qué aflicción les espera a aquellos que no quieren ser buenos escribas? Amén. Les dice Jesús, hipócritas, pues cruzan tierra y mar. O sea, estas son personas que evangelizan. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. No importa hasta dónde vayan y uno se convierte, ustedes vienen alegres. Pero mire lo que hacen, un escriba que no quiere caminar en el orden de Dios. Luego lo convierten en un hijo del infierno. Cuando ya le presentaron el reino de los cielos, un escriba que no quiere agradar a Dios, dice, luego lo convierten en un hijo del infierno, dice. 2 veces peor que ustedes mismos, dice. Imagínate este modelo de padre de familia. Ustedes traen sus hijos a la iglesia, pero ustedes mismos los convierten 2 veces peor que ustedes. Y los convierten un hijo del infierno, dice. Le está hablando un padre de familia. ¿Cómo decía el verso? Es que usted ya me vio raro, ¿sí? ¿Cómo decía el verso al principio? Mateo 13:52. Volvamos a ese verso. Dice, entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa, todo escriba, dice en otras versiones, ¿sí? Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo. Jesús dice, yo quiero escribas que se conviertan en discípulos. Que no solo se queden en esa fase, o sea, que avancen a ser genuinos, porque también están los que no son genuinos. Y que se conviertan en un discípulo del reino del cielo, dice. Y entonces Jesús añade, es como el propietario de una casa, es como el padre de familia de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Entonces está comparando a un escriba como un padre de familia. Eso es por si usted me vio raro, sí, pastor, es que no le entiendas su prédica. Está diciendo que yo como padre de familia, yo a mis hijos los hago reos del infierno, hijos del infierno. Momento, aquel padre de familia que no quiere agradar a Dios, lleva el riesgo de convertir a sus hijos en hijos del infierno, dice. Y lleva el riesgo de que ellos sean 2 veces peor de malos. ¿Sí? Está serio hoy, ¿va? Por eso Dios nos pide, alábame, adórame, congrégate, sírveme, esto, lo otro, dame las áreas de tu vida.
El que esté limpio, límpiese más. Por eso el Señor dice, y el que escuche mi voz, yo lo voy a bendecir. Porque está engendrando generaciones también para el reino de los cielos, para bien. Pero pregúntate, ¿todo el que hace lo malo es un escriba de esta índole? De los que es Jesús el que está hablando, yo no soy. Es Jesús el que escribió la palabra del Señor. Es Jesús el que escribió y con puño y letra y con sus labios quedó escrito esto, ¿sí? Con sus labios sobre todo, porque lo escribieron los apóstoles. Pero con sus labios quedó escrito. Jesús dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, escribas y fariseos? Ustedes son hipócritas, dice. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, para ganar un alma, para el reino de los cielos. Y luego que lo han convertido, lo convierten en un hijo del infierno, dice. 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Usted no ha visto la paga que Dios le da a muchos padres en la Biblia? Por ejemplo, ahí está David. David con todos sus errores, con todos sus problemas, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Era asesino. Se metió con Betsabé. Usted lo sabe, ¿sí? Dios lo perdona. Y David dice, ay, qué alegre, me perdonaste. Sí, David. Pero el problema es que tú eres un ministro. El problema lo van a tener tus hijos. Yo con tus hijos me voy a desquitar lo que está pasando hoy. Qué terrible cuando Dios viene y dice, yo bendigo hasta 1000 generaciones. Deuteronomio. Pero yo, en Éxodo, Deuteronomio, ahí me recuerda, ¿sí? Pero yo también castigo la iniquidad, la maldad, dice, y hago que se vaya hasta 4 generaciones. Pues aquí está hablando de un modelo de un escriba. Jesús quiere escribas, pero yo quiero que los escribas se conviertan en discípulos, que hagan bien las cosas, que guíen bien a sus familias. Hermano, Dios paga bien. Amén. Dios paga bien. Quien paga mal es Satanás. Y mucho pueblo quiere estar del lado de Satanás. Mucho pueblo es feliz con Satanás. Mucho pueblo, hasta cafecito le ponen ahí en la sala. Vente a mi casa. Aquí te quiero yo, don Satanás. Aquí te quiero yo, me haces falta. ¿Cómo quiero estar contigo? Etcétera, etcétera. Amén. Pero Dios paga bien, ¿verdad que sí? Lo que tú quieres, Dios te lo da. ¿Cómo por qué no servirle bien? ¿Cómo por qué no agradarlo a Él? ¿Cómo por qué no rendirnos a Él? ¿Cómo por qué querer volver a la vida de antes? A mí, de verdad, ni de regalado me dan ganas de volver a la vida de antes. Pastor, pero si usted dice que nació en un hogar cristiano, sí, pero hubieron muchas cosas que no hice bien, hubieron muchas cosas que no agradaron a Dios, y yo digo, Padre, gracias por haberme sacado de muchas cosas que no hice bien. Una de las cosas que no hice bien fue odiar a mi papá. Por 18 años, odiar a mi papá, hasta que un día Dios me dijo, ¿tú quieres bendición? Ay, sí, Señor, ahí sí decimos todos sí, ¿verdad? Ay, sí, Señor, perdona a tu papá. ¿Y de qué lo voy a perdonar? Decía yo. Lo has odiado por 18 años, por esto y esto y esto y esto. Y a mí eso no me agrada. Señor, pero yo no lo odio. Te estoy diciendo que lo odias. ¿Sabe qué hice? Buscar a mi papá en ese momento. Irme a ministrar con él y decirle, papá, yo te odio. Y Dios me mostró estas cosas y tiene razón Dios, porque ¿de qué no tiene razón Dios, hermano? ¿Cómo que se le olvidará a Dios que tú y yo hacemos? ¿Tú crees que a Dios se le olvida las cosas malas que muchas veces hacemos? Y hasta que yo arreglé ese problema, yo empecé a ver cambios para bien. Cuando yo arreglé esas cosas, yo empecé a ver, y es una de tantas cosas que hice mal. Amén. Una de tantas cosas que hice mal. Y estando formado en una iglesia, y estando congregándome en una iglesia, y era activo, servía en ese momento en la iglesia, allá con mi papá.
porque él es el pastor allá en Honduras. Y yo le decía al Señor, ¿a qué hora yo me convertí en esto? Es que la Biblia dice que cuando tú y yo no queremos agradar a Dios, ¿quién nos gobierna? El enemigo viene y nos domina. Amén. Y entonces aquí es donde yo digo, ¿cómo por qué no tendríamos que agradar a Dios? Amén. Dice Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Oiga bien. Porque cuántos allá afuera, Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y Dios de su misericordia les ayuda. Los sana. Mire, acompáñanos un día de estos aquí al hospital, al regional. Y usted no se imagina, solo se dan cuenta de que anda un pastor ahí. Con rueda le hacen a uno, hermano, pero no para pedir autógrafo. Para que uno ore por ellos. Porque adentro hay un familiar enfermo. Y ellos saben que un ministro tiene la autoridad de Dios para bendecir también y ser un intermediario entre Dios y el que esté ahí. La gente bien lo sabe. Amén. Pero no todo, dice. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando tú y yo demos cuentas en el tribunal de Cristo. Y otros darán cuenta en el tribunal del Padre. Pero dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre. Iban a la iglesia. Porque ¿dónde más? Bueno, hay unos que andan profetizando a domicilio. Amén. Tenga cuidado con esos también. Porque no todo el que hable de parte de Dios es enviado de Dios. Amén. Entonces, ¿y no profetizábamos en tu nombre, pues? ¿Y no en tu nombre echábamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Padre, dice el Señor, jamás los conocí. Apartados de mí, todos los que practican la iniquidad, la maldad, el pecado, ¿sí? Apartados de mí. Y ahí será el momento más duro para mucho pueblo de Dios que creía ser pueblo de Dios, pero lo hacía a su manera, a su conveniencia. Mas no como la palabra de Dios enseña. Amén. Cuídate. Yo me cuido de eso, hermano. Cuidémonos. Si de verdad queremos el reino de los cielos, cuidémonos. Hay un verso que dice que el pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y el pastor Jesucristo conoce a sus ovejas. Pero a estas ovejas que dicen ellos ser ovejas, que están aquí, Jesús está hablando y está asentando doctrina. Yo a estos no los voy a recibir en mi reino. Y Jesús es el que está hablando. No está hablando Pablo, ni Juan, ni Timoteo, ni ningún apóstol está hablando eso. Está hablando Jesucristo. Yo a estos no los voy a dejar entrar en mi reino. Estos son escribas, hipócritas, dice, que dicen ellos enseñar, dicen ellos profetizar, dicen ellos echar fuera demonios, dicen ellos que hicieron milagros en mi nombre. Pero yo nunca les vi una actitud de quererme agradar. Nunca les vi una actitud de quererme alabar y adorar. Nunca les vi una actitud de esas. Y a eso los van a sacar, dice. ¿Se pierde la salvación? Pues aquí hay un verso. Que mucho pueblo pierde su salvación, pero porque no quiso agradar. Pero ese ya no es problema de Dios. Porque Dios nos da la oportunidad para que lo agrademos a Él. Amén. Y eso es lo que tú y yo debemos de pelear todos los días. Hasta el día que Dios nos dé vida en esta tierra. Amén. Pero el mal adoctrinamiento de un escriba, padre de familia, puede hacer a su hijo o a su hija 2 veces peor de lo que él es o ella. Y lo hacen hijo del infierno, de una vez. Lo hacen hijo del infierno. ¿Cuántos casos hay en la palabra del Señor? Saúl, cuando ya Dios no le habló, se fue a buscar una hechicera, una bruja, para que le hablara, una medium, dice la Biblia.
Se fue a buscar consejo donde no tenía que recibir consejo. El rey Ezequías, que el viernes pasado hablaba de él. El rey Ezequías no quiso tener buenas amistades. Y Dios le reclama y le dice, hoy te vas a morir. Y él hizo muchas cosas buenas para el reino de los cielos y clamó a Dios y Dios lo perdona. Y Dios le dice, te voy a dar 15 años más, pero pon en orden tu casa. Es que Dios es bueno. Amén. Yo no le vengo a predicar a un Dios malo. Dios es bueno. Pero cuando Dios dice, di la oportunidad, di el momento, ¿cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces dije? Y ahí es cuando tú y yo, padre de familia, debemos de clamarle a Dios. ¿Se acuerda aquel caso que le llevan a Josué? Y aquellos que habían detenido el campamento, cuando ellos ya estaban conquistando Canaán, viene y dice que uno de ellos se rebeló, se levantó en contra de Josué. Y este también vino y se robó el manto babilónico. Y robó lingotes de oro del lugar donde Dios dijo, no me tocan nada de esa ciudad. No se roban nada. Ese tesoro que hay ahí está maldecido. Ustedes, mi pueblo, yo no quiero que toquen nada. Y a este hombre se le ocurre agarrar, hermano. Y lo fue a meter a su casa, ahí con los de su familia. Y dice que Josué empezó, Dios le habló qué tenía que hacer, le estoy adelantando a la historia mucho. Y llegó a la casa de él. Y Josué le dice, a ver, alaba a Dios a ver si puedes. Y no pudo alabar a Dios. No pudo darle gloria y honra a Dios porque él sabía que había faltado a la ley de Dios. Él sabía que tenía cosas robadas en su casa cuando Dios dijo, esas cosas son malditas, son anatemas. No las van a tomar. Pero ahí está el problema, cuando el pueblo de Dios quiere hacer su voluntad y no la que Dios dijo. Entonces dice la Biblia que lo trajeron a él, trajeron a su mujer y trajeron a sus hijos, dice. Y dice que la tierra se abrió y fueron tragados vivos hasta el infierno. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían los hijos? Si ellos no fueron a robarse las cosas, si ellos eran niños de brazos de 1, 2, 3, 6 meses, un año, no podían ni ellos ir a traer algo, jalarlo y meterlo ahí, ayudarle al papá con eso. No podían. Pero Dios a todos los cortó. ¿Qué es lo que está diciendo este verso aquí? Ahí es cuando tú y yo debemos de tener cuidado y saber que por muy cristianos que nos creamos, no podemos jugar con Dios. Amén. Yo por muy pastor que pueda ser, no puedo jugar con Dios. Porque el juicio también va para uno. Acuérdese de Elí. Elí le quitaron el ministerio, le quitaron y mataron a sus hijos también. Es que esto va para usted y va para mí, hermano. Para que tú y yo nunca se nos olvide. Ahí están las historias. Para que a ti y a mí nunca se los olvide. Que Dios llegue el tiempo donde nos corrige. Amén. Dios quiere que seas un buen escriba en tu casa. Dios quiere que tú seas un buen escriba en tu casa. Para bendecir más tu casa. Es que no es para maldecirla, es para bendecirla más. Amén. ¿Cuántas cosas Dios nos habría dado ya Dios si nosotros camináramos como Él quiere? Sencillo. No le busque más a esto. Amén. Dice Mateo 13:52. Vuelvo a ese verso. Y entonces añadió todo maestro de la ley religiosa, todo escriba, que se convierte en un discípulo del reino de los cielos. Es como el propietario de una casa. Le vuelvo a recordar eso. Cuando ustedes oiga la palabra escriba, el pastor estuvo hablando que de los escribas. Yo soy un escriba. Yo tengo que ser un buen padre de familia. Como dice la Biblia que sea. Porque Jesús andaba buscando enderezar a los escribas de ese tiempo. Eso es lo que Jesús quería que ellos realmente se convirtieran a Cristo Jesús. Es que un convertido a Cristo Jesús, hermano, ya no le llama la atención el mundo.
Ya no le llama la atención gritarle a un esposo, a una esposa. Ya no le llama la atención gritarle a un hijo, a una hija, maltratarlo, ¿sí? Un hijo convertido, ya no le llama la atención faltarle el respeto a un padre o una madre. Estamos hablando de familia. Amén. Pero eso sucede cuando se convierte, sea un varón o una mujer, sea niño, sea adolescente, sea adulto o sea casado. Depende de la etapa en la que vaya. Un convertido, lo que le interesa es agradar a Dios. Eso es lo que le interesa. Amén. Dice Marcos 1:22, sigamos. Marcos 1:22, nueva traducción viviente, dice: la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque los escribas de ese tiempo no enseñaban eso. No enseñaban la verdad. Andás en pecado, seguí ahí vos, seguí ahí, dale, no importa. Sí, Dios todo nos perdona vos. Bonito, ¿va? Ojalá y fuera así, hermano. Ojalá y fuera así. Pero la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdad y autoridad. No estaba fingiendo ni mintiendo, como usted conoce mucho pueblo de Dios que usted dice, este es cristiano vos. No, este no es cristiano. Si el otro día lo vi haciendo esto y lo otro. Lo vi robando. Lo vi aquí, lo vi allá, ¿verdad? Etcétera. Usted me dará la razón. Amén. No, ese no da buen testimonio. Exacto, de eso estoy hablando. Porque lo hacían con verdad y autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los escribas, los maestros de la ley religiosa. Dice que Jesús lo hacía de una manera diferente. Hermano, cuando hay alguien enseñando la verdad, muchas veces duele, pero usted sabe que es verdad. Amén. Duele, porque usted dice, tiene razón. Y es que, ¿sabe qué es lo mejor? Que tú y yo entendamos. Que tú y yo entendamos que debemos de hacer las cosas bien para Dios. Amén. Nicodemo le dicen. ¿Nicodemo quién era? Nicodemo no era un aparecido. Nicodemo era parte del Sanedrín. Era parte de una autoridad religiosa y sabía mucha doctrina de la palabra de Dios. Y Jesús le dice, Nicodemo, perdón, si no fue Jesús me corrige. Pero llega y le dice que así Jesús fue. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, le dice. Y Nicodemo empieza, ¿cómo yo me voy a meter en el vientre de mi madre? ¿Cómo yo me voy a hacer un bebé de nuevo? No, Nicodemo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo espiritual, Nicodemo. Tienes que nacer de arriba, del cielo. Tiene que de verdad notarse que tú eres un hombre nuevo. Y entonces Nicodemo empezó a ver qué era eso nuevo que Jesús estaba hablando. Y vamos a Marcos 14:14. Marcos 14:14, Biblia de las Américas. Y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? El verso 15, y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado, a hacer los preparativos para nosotros ahí. Jesús está diciendo, vayan a la casa de este hombre, dueño de la casa, un padre de familia. ¿Sabe qué necesita un escriba? Que viene del orden de Dios. Tener una habitación, dice. El maestro, Jesús dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? ¿Sabe qué debe tener un escriba que está aprendiendo a hacer las cosas bien? Que en tu casa, que en mi casa, pueda haber un lugar donde nosotros buscamos a Dios. A solas, hermano. No tiene que estar toda tu familia. Ese momento es tuyo nada más, ¿sí? Ay, pastor, si a duras penas me queda tiempo para hacer esto y lo otro. Ahí está el problema. Que tenemos tiempo para todo, menos para buscar de Dios.
Pero este dueño de casa, este padre de familia, tenía una habitación especial para Jesús, para él. Claro, ahí está hablando de que Jesús iba a llegar a dormir, etcétera, etcétera. Sí, pero véale el lado espiritual. ¿Cuántas casas hay en este planeta? ¿Y en cuántas casas hay un lugar especial para Jesús? Donde estamos orando, donde estamos adorando. Si vamos a ayunar, podemos estar ahí. Ay, pastor, si usted viera en la casa, es que yo no te estoy hablando que tienes que tener una mansión. Tu cuarto puede ser ese lugar privado donde tú busques a Dios. Amén. Allí a la orilla de tu cama, donde tú te puedas arrodillar y puedas buscar a Dios. De estas cosas estoy hablando. Claro, si Dios te da y puedes un día tener varios cuartos destinados para muchas cosas, gloria a Dios, hermano. Y ojalá que apartes uno para Dios. Hace un tiempo atrás fui a una casa en X lugar, y en esa casa me dicen, vení, me dice, porque pues ahí no era el pastor yo de esa familia, vení, me dice, y mira este lugar. Y ya entré y te gusta. Ah, está bonita tu salita. No, aquí no es una salita, me dice. Aquí es un cuarto donde venimos solo a adorar, solo a orar, solo a clamar, a interceder y adorar a Dios, me dice. Y yo me quedé así, padre, pues yo en mi casa tengo mi lugar, padre, pero qué bonita idea. De toda la casa, bueno, esa era una gran casa, pues, donde estábamos ese día con mi esposa. Pero hermano, que en tus proyectos, si el Señor te da una casa más adelante y es una casa grande, que en el nombre de Jesús Dios te conceda eso. Que ahí hay un lugar para donde tú le digas a tus hijos, cuando tú tengas el problema, mijo, ahí mira, ahí vas a ir a orar, vamos a ir a orar. Y cuando a ti no se te queden las cosas para un examen, etcétera, vete a orar primero un rato. Que Dios te alumbre. Que Dios te haga 10 veces mejor de los que están estudiando contigo. Pero eso solo lo hace la intimidad. Y ahí está hablando, un escriba necesita, un padre de familia necesita tener un lugar donde adorar. Amén. Un verdadero padre de familia, un verdadero escriba convertido a Dios, tiene que tener esto. No solo las cosas que Dios ya nos pide, de ser de bendición, de vivir en orden, de no meter a nuestros hijos en problemas. Amén. Pero Dios, dice, quiere padres convertidos. Y tú eres el más indicado para enseñarle a tus hijos. Amén. Porque si tú no lo haces, allá afuera sobra quien lo haga. El problema está que no siempre se van a encontrar la verdad allá afuera. El problema está que allá van a encontrar muchas cosas que tal vez tú y yo no las vivimos, pero si no hacemos bien nuestro trabajo, ellos sí las van a vivir. ¿Cuánto hijo de pastor conoces tú que anda perdido en el mundo? Que anda pasando esto, anda pasando lo otro. Pero muchas veces es por el descuido de un pastor. No es tanto por el hijo o la hija. Es que eso también es para nosotros. Amén. Dice Lucas 2:18. Deme 5 minutos más y oramos. Lucas 2:18 dice, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Aquí está hablando de María. Cuando María está atendiendo a Jesús, y dice que llegaron pastores, y dice que algo que tuvo María fue, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Y el verso 19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Un escriba debe de reflexionar. ¿Tienes, pastor? Reflexionar lo que se te enseña. Amén. Y decir, bueno, dice que María reflexionaba, atesoraba en su corazón la palabra que se estaba dando en ese momento. Y eso es lo que Jesús estaba contradiciendo. Los escribas y los fariseos hipócritas de este género malo, porque está el género bueno, que es el que a Jesús le interesa, del que tú y yo seamos. Esto dice que hagan, pero ellos no hacen. Amén.
En cambio, María escuchaba y atesoraba para luego ponerlo en práctica, para luego poder hacerlo. Jesús quiere escribas convertidos para que hayan familias convertidas. Amén. Isaías 31, y con este verso termino. Isaías 31 dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no son los míos, dice, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado, dice Isaías. El verso 2, los que descienden a Egipto sin consultarme, los que vuelven al mundo sin consultarme, porque en algunas ocasiones usted vio a David bajando a Egipto, usted vio a José y María bajando a Egipto, pero era consultado por Dios y no fue para irse a perder, fue para librar sus vidas. Amén. Por eso está diciendo aquí, pero los que descienden al mundo sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto, a esos les va a ir mal. Les va a ir mal. Yo no quiero escribas que vayan a Egipto. Yo no quiero escribas que vuelvan al mundo. Como los escribas que Jesús está planteando cuando nosotros empezamos a leer, ¿sí? Escribas hipócritas. Escribas que a sus hijos los llevan al mal. Ustedes van a llevar el evangelio, los convierten al evangelio, pero después los hacen hijos del infierno y los hacen 2 veces peores que ustedes. Y ahí podemos añadir muchas cosas, ¿sí? Ahí podemos añadirle. ¿Cuántas personas traen familias a una iglesia? ¿Sí? Usted ayúdeme a predicar, ¿sí? Usted que conoce eso. ¿Cuántas familias usted conoce en lo largo que usted ha sido cristiano? Y muchas veces los traen a la iglesia. Mire, pastor, esta familia me la gané para Jesucristo. Amén. Y mire, pastor, aquí los tengo para que sirvan aquí en la iglesia. Pero cuando a ellos no les parece algo, lo primero que hacen es enseñarles la rebeldía. Es que así se hace, porque no nos vamos a dejar, en vez de enseñar la sujeción. Amén. Y eso es lo que mucho escriba que quiere ir de esa corriente hace. Pues ya lo leímos. Los hacen hijos del infierno y los hacen 2 veces peores que ellos. Miramos a la iglesia no hay que dar como el pastor enseña. A la iglesia se le da como vos querrás. Mira, yo así hago, de esta manera, torcido, hermano. ¿Qué haría usted, hermano, si alguien le pide un consejo de cómo darle al Señor? ¿Le va a enseñar cómo es o lo va a hacer como usted piensa? Eso es un problema. Y de eso habla la Biblia. Por eso no voy a evangelizar, pastor, porque mire, ¿para qué? No, pero tienes tu familia, pero tienes a otros que estás ahí con ellos. Amén. Amén. No amén pues, pero amén. ¿Cuántos más? En otras cosas. Bueno, eso es dinero. ¿Cuántas otras cosas más? Mira, a ese que viene ahí no le hables. Es que a mí me cae mal. Y si a mí me cae mal, a vos también. Ah, qué bonito. Y el amor al prójimo, y el amor en Cristo, y la unidad y la hermandad, ¿dónde queda? Ahí es donde se cumple. El escriba lo convierte, pero el escriba lo adoctrina para mal. Hablamos del escriba que quiere ir del lado contrario a Dios, ¿sí? Que no es convertido. Y le enseña a ser un rebelde. Y lo hacen hijo del infierno y lo vuelven 2 veces peor que él. Pues habría que estudiar más de un escriba, ¿verdad? ¿Qué otras cosas está enseñando la palabra del Señor? Pues yo lo estoy enfocando en la familia. Un padre de familia, pero que seamos buenos escribas. Que aunque los hijos nos brinquen, aunque una esposa brinque, aunque un esposo brinque de enojo, es que así no es, saque la palabra. Usted escriba, hermana escriba, hermano escriba, saque la palabra. Hijo, tú eres el que piensa mejor, saca la palabra, tú eres un escriba también. Aquí la Biblia no dice que hagamos eso, papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa. Aquí la Biblia no enseña eso. Y le apuesto que muchas cosas van a empezar a enderezarse.
Porque cuando nosotros decidimos ir por el lado correcto, Dios nos respalda. Amén. Dios nos respalda, Dios nos ayuda, Dios hace que las cosas cambien. Hoy hablamos de familia, Dios hace que las cosas cambien en familia cuando vamos del lado correcto. Amén. Oramos, quiere ponerse de pie y que esta palabra quede como un sello en su corazón y que usted diga, Señor, yo quiero saber más de un escriba. Yo quiero saber qué es ser un buen escriba. Pues el pastor hoy lo estuvo enfocando a la familia. Yo quiero ser un buen escriba de mi familia. Yo no quiero ser un escriba de mal ejemplo como los escribas que Jesús está reprendiendo aquí. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche te pedimos que tú hagas cosas nuevas, Señor. Te pedimos que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia estén en nosotros. Nosotros queremos ser escribas convertidos, escribas que adoctrinan bien su familia. Queremos ser buenos, Padre, buenos mayordomos, buenos padres de familia, Señor, para que nuestros hijos no vivan, no pasen, no caminen por los caminos por los cuales caminé yo, caminó mi esposo, caminó un abuelo, una abuela, un bisabuelo, una bisabuela. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nuestras generaciones sean entregadas a ti, Señor. Que aquellas cosas que a mí me costaron, que a mi esposa le costaron, nuestros hijos no pasen por ahí, Señor. Que tanta es la bendición tuya que tú concedas para ellos un camino distinto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bendición a nuestros hogares, guárdanos, cúbrenos con tu sangre, Señor, y que nosotros podamos ser buenos escribas de nuestras familias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta noche. Amén.